Muy buenos días para todos. Les habla Oscar David Gómez Pineda, socio de Gómez Pineda Abogados. Hoy, cuando hemos comenzado un aislamiento preventivo obligatorio, medida que es y ha sido excepcional en la historia de nuestro país, y que con motivo de la declaratoria de emergencia se han venido generando una serie de disposiciones y de medidas por parte del gobierno nacional, hemos considerado importante hacer una serie de videos cortos donde podamos explicar un poco la situación jurídica que se presenta en nuestro país a propósito de esta declaratoria de emergencia. Se han expedido más de 400 normas en los últimos días y estas normas generan un estatus diferente dentro de nuestro Estado de Derecho que voy a tratar de ir explicando de la manera más simple posible para contribuir no solo a la comunidad jurídica de nuestro país, sino también a la comunidad en general. Es importante tener presente que la Constitución Política de Colombia establece que existe una figura que se llaman los estados de excepción. ¿Qué son los estados de excepción? Como su nombre lo indica, son situaciones que se salen de las condiciones normales de la situación jurídica del país. Una situación jurídica que consiste básicamente en que existe una constitución política, unas leyes expedidas por el Congreso de la República y también unos decretos reglamentarios que expide el presidente y también las disposiciones que de carácter general y particular expiden las autoridades locales, llámese gobernadores departamentales, llámese alcaldes municipales o distritales, llámese asambleas o llámense también consejos municipales o distritales. En los estados de excepción se establecen que existen tres modalidades diferentes. Es decir, existen tres tipos de estados de excepción en Colombia, dependiendo de la causa que les da origen o de su justificación. ¿Cuáles son esos tres estados de excepción? En primer lugar, el estado de guerra exterior. En segundo lugar, el estado de conmoción interior. Y en tercer lugar, el estado de emergencia económica, social y ecológica. Obviamente no voy a hacer referencia a los dos primeros, simplemente decirles que el estado de guerra exterior se presenta es cuando hay el ataque de un país extranjero a nuestro territorio. El estado de conmoción interior se relaciona con circunstancias de orden público, pero hoy voy a hacer referencia al estado de emergencia económica, social y ecológica, que se presenta cuando hay una perturbación en las condiciones sociales, económicas o ecológicas del país, o también cuando hay una amenaza que se vaya a perturbar esa situación económica, social o ecológica del país. O tercero, cuando haya una calamidad nacional. Son esos tres eventos los que dan lugar a la declaratoria de esta emergencia. Esta emergencia se puede declarar en ciertas zonas del territorio, como ya ocurrió en el pasado, por ejemplo, cuando la crisis fronteriza con Venezuela, o como ocurre ahora en todo el territorio de la República. ¿Cómo se hace esa declaratoria? La Constitución establece que la declaratoria de emergencia o del estado de excepción de emergencia se declara a través de un decreto que expide el presidente de la República junto con todos sus ministros. Esta es una característica muy especial porque es un decreto expedido por el presidente y todos sus ministros donde se hace un análisis sobre las circunstancias que llevan a la toma de esa decisión a partir de los elementos que ya les hemos mencionado. En el caso específicamente en el que estamos hoy, o en la situación que estamos hoy, el gobierno nacional, a través del decreto 417 del 17 de marzo del presente año, declaró el estado de emergencia. Y esa declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica la fundamentó básicamente en dos elementos. Unos elementos de salud pública
y unos elementos económicos o unas causas de salud pública y unas causas económicas. Las causas de salud pública son las conocidas por todos nosotros, que es la declaratoria de la emergencia sanitaria en nuestro país por la llegada del COVID-19 y su progresivo y vertiginoso avance. Y dos, la declaratoria por parte de la Organización Mundial de la Salud del COVID-19 como una pandemia mundial de rápido y acelerado crecimiento. Pero adicional a ello, adicional a las razones de salud pública, el gobierno nacional en el decreto 417 también sustentó la emergencia en las circunstancias económicas que se están presentando a nivel global y a nivel nacional. Básicamente, uno, pues por las crisis en los mercados de capitales generadas por la pandemia del COVID-19. Dos, la crisis devaluacionista del peso frente al dólar, el crecimiento del valor del dólar inusitado en nuestro país, ya pasando la barrera de los 4.100 pesos. Y tres, la crisis mundial del petróleo, partiendo de la base que Colombia es un país que basa en gran parte su economía en el petróleo. Pues básicamente basta revisar que Ecopetrol es la compañía estatal pues que fundamenta la mayor parte del presupuesto de nuestro estado. Este decreto, ¿qué le permite al presidente de la República? Le permite adoptar medidas, pero ¿qué tipo de medidas? En primer lugar, medidas que tienen el rango de leyes, por eso se denominan decretos legislativos. Esos decretos legislativos, repito, tienen el mismo rango que una ley, por eso pueden incluso modificar de manera permanente leyes de la República hacia futuro. También puede crear impuestos y modificar impuestos, con una circunstancia frente al tema de impuestos, que cuando se crean o se modifican impuestos, estos impuestos tendrán vigencia hasta el año 2021 o sus modificaciones y solo podrán seguirse aplicando al 2022 si el Congreso de la República durante el año 2020 o 2021 los mantiene como legislación permanente. Si no, pues solo tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre del 2021. Igualmente es importante tener presente que todos los decretos que el presidente de la República y el gobierno nacional expidan con base en las facultades que le otorga la conmoción o el estado de excepción, tienen una revisión automática en la Corte Constitucional. Es decir, se tienen que enviar al día siguiente a la Corte Constitucional para que ella revise motu propio la constitucionalidad de estos decretos. ¿Por qué? Porque el hecho de que estemos en un estado de excepción no quiere decir que el presidente pueda tomar cualquier tipo de decisiones. No, hay que tener presente dos cosas. Uno, que los decretos legislativos deben referirse a la toma de medidas o decisiones que permitan superar las causas que le dan origen al estado de excepción. Y dos, que esos decretos no pueden violar la Constitución, no pueden ir en contravía de la Constitución. Es decir, aquí no estamos en medio de una suspensión de la Constitución, no. La Constitución sigue rigiendo y los decretos deben seguir respetando la Constitución. Pero también los alcaldes y gobernadores, como lo pueden ver ustedes en los diferentes decretos, tienen facultades para seguir adoptando decisiones. Igualmente, esas decisiones que los alcaldes y gobernadores o que los ministerios expidan en virtud de estos decretos de estado de excepción, tienen control automático, los del ministerio o los de los ministerios ante el Consejo de Estado y los de los alcaldes y gobernadores ante las autoridades del contencioso administrativo, ante los tribunales administrativos y jueces administrativos en cada caso, en cada una de las regiones. Como les decía, vamos a seguir haciendo un trabajo de ir revisando cada una de estas disposiciones. Entonces los espero en un próximo video donde pueda darles un poco más de claridad sobre algunos temas. Muchas gracias.